Como les decía, entonces este es un ejercicio de parcial. Un ejercicio tipo de parcial, después vamos a ver algún otro. En este caso hay un esquema de relación al que ya se le ha definido cuál es la clave primaria. En este caso el número de pedido e ítem de pedido. Y además de eso, de definir la clave primaria de este esquema de relación, hay un conjunto de, ¿cómo se llaman estas? Abajo. Acá dice número de Dependencias. pedido. Dependencias. Dependencias funcionales, ¿sí? Bien. La parte de adelante, ese conjunto de atributos que está adelante, ¿cómo se llamaba? ¿Ustedes ven cuando yo resalto? Determinante. El determinante, perfecto. El determinante. Y a la derecha es el determinado. No se dice determinados, porque en realidad es determinado el conjunto. O sea, un valor del determinado es un valor de cada uno de estos atributos que lo componen, pero completo, digamos. Si yo le cambio cantidad sería otro conjunto. Entonces, el conjunto de atributos determinado me da un único valor de este conjunto de atributos, perdón, el conjunto de atributos que conforman el determinante me dan un único valor del conjunto de atributos que denominamos determinado. Bien, este es el concepto también de qué. Si un conjunto de atributos me determina unívocamente otro conjunto de valores. ¿De clave? De clave. Perfecto, es el concepto de clave, que puede ser clave candidata, ¿sí? Y la otra, ¿cómo se llamaba? ¿Clave cuánto? La que elegimos de la clave candidata, ¿cuál es? ¿Y para qué la elegimos? ¿La clave primaria? Es la clave primaria. ¿Y para qué la elegimos? Para determinar inequívocamente. Unívocamente una instancia de ese esquema de relación que teníamos acá. Entonces, número de pedido e ítem de pedido, en este caso, ¿sí? Es la clave primaria que impide que se repitan los valores que están acá atrás. A partir de un número de pedido y un ítem de pedido, uno encuentra un único valor de todos los atributos que están atrás, ¿sí? Que están dentro de ese esquema de relación. ¿Sí? De hecho, es una dependencia funcional. Es esta dependencia funcional que está acá. Uy, ahí, negrita. ¿Está? Esa dependencia que está acá es la que se reconoce como clave primaria. Bien. Como les decía, este es un típico ejemplo de ejercicio para hacer normalización. La idea es que normalicemos. ¿Qué es lo que buscamos con la normalización? Quitar la redundancia de los datos. Volveme a repetir porque no te escuché, Vichy. Quitar la redundancia de los datos. Eliminar redundancia en los datos. ¿Y cómo verían acá en este esquema de relación la redundancia de los datos? ¿Dónde verían esa redundancia? Tenés que ver si a partir de algo podés llegar a averiguar los otros datos. Sí, pero no ese es el concepto de redundancia. A ver, si yo implemento esto, ¿qué es esto en un sistema? En una base de datos, ¿qué es esto? Una tabla. Es una tabla. Perfecto, es una tabla. O sea que en esa tabla
va a haber un montón de columnas, y estos son los títulos de las columnas, ¿sí? Número de pedido, ítem de pedido, fecha de pedido, número de cliente, razón social, quit, bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Lo ven como una tabla? ¿Se lo imaginan? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, Bien. sí. Entonces, en esa tabla, que se llama pedido cliente, ¿dónde vamos a ver la redundancia de datos? Un ejemplo sobre este esquema de relación quiero. El quit y la razón social. Dame un ejemplo. Un ejemplo, cualquiera. ¿Cómo darían un ejemplo sobre esa tabla? O ese esquema de relación. Si yo tuviera que probar el sistema este que se basa en esta tabla, tendría que ponerle datos a esta tabla, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Tírenme unos datos. Puede ser que, por ejemplo, descripción de artículo vos puedas ¿Cómo? obtenerlo a través, puede ser que a través de descripción de artículo vos puedas obtenerlo a través de ID y no No sea... podemos obtener, dame un ejemplo. Ese es un grave problema que tienen. Mirá, yo lo que voy a hacer es en el Drive, ahora en este mismo instante, les voy a crear, que todos lo van a ver. A ver si puedo. Odio que esto quede acá arriba. Quédate ahí abajo. Bien, en el Drive. En su carpetita de la K1, ¿sí? Voy a crear una carpeta mía, nuevo, carpeta. Profe Fabiana. Profe, dijo K1. No, K2, perdón. No, estoy en la K2. Dije K1, pero estoy en la K2. Bien. Ahí tienen que haber visto que yo creé una carpetita que dice Profe Fabiana. ¿Sí? Y ahí adentro voy a crear una hoja de cálculo. ¿La están viendo? Que se vayan No, pedidos no se clientes. ve. ¿Eh? No se ve la hoja de cálculo. No, no se ve acá en la sigue, pantalla. Anda a se buscarla al Drive. sigue viendo. ¿Ah? No, por eso. No quiero dejar de compartir la hojita que estoy haciendo porque si no, después nos vamos de la... Claro, claro. Y entonces, Igual todavía no me parece bien. lo que voy a hacer es copiarles en el Drive cómo iría quedando esa tabla. ¿Sí? Y todos la pueden ver. No sé si la pueden ver. ¿La pueden ver? No, a mí no me aparece ni la carpeta, profe. No, todavía no me parece. Ay, qué cosa este. A mí tampoco. Sí, profe, va, a mí sí me aparece. No importa, ahora sí no se las comparto. Ya aparece. En un cachito se las comparto. La idea es que yo le vaya poniendo acá datos a esto. Es más, esto es algo que yo no sé, no entiendo por qué todavía. Un ejemplo, al tercer año ustedes no saben hacer esto. Porque el problema de esto, ¿saben cuál es? Que después cuando tienen que probar un sistema, es más, no sé cómo hicieron para probar los programas. Ya apareció, profe. ¿Eh? Ahí ya apareció, Pareció con un Excel. perfecto. Ya en un cachito termino de... Bueno, a ver. Ahí tenemos una tabla y acá de arriba le puse un montón de columnas, ¿sí? Número de pedido, ítem de pedido, fecha, número cliente, fíjense si están todos, razón social, quit, ID de artículo, cantidad, monto total de venta. ¿Sí? Sí, están. Perfecto. Bueno, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
atributos tiene esta tabla. ¿Sí? Perfecto. Y coincide con el esquema de relación que teníamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, me está faltando descripción de artículo, me la comí. Bueno. Entonces, si yo tengo que dar un ejemplo de esto, ¿sí? Lo que tendría que hacer es... vamos a ponerle acá. La descripción del artículo es ponerle atributos a esto. Perdón, valores a esto. ¿Sí? Entonces, el pedido 1, ¿sí? Vamos a suponer que empiezo a vender. Yo lo que les voy a pedir es una cosa. Sí. ¿Alguien de ustedes que tenga micrófono me maneja el chat del grupo? ¿Puede ser? Bueno, Lo vaya bueno. mirando y me Te diga. avisamos lo que van poniendo. Como que no me queda arriba y no puedo seguir trabajando. Bien. Entonces, cualquiera de ustedes me maneja el chat del grupo. Tenemos un pedido, el pedido 1. Alguien viene y me pide cosas, y me pide 3 cosas. ¿Sí? 3 ítems distintos. Vamos a suponer que esta es una librería. ¿Sí? Al por mayor esta librería. ¿Sí? Entonces, si me pide 3 cosas, ¿cuántos ítems de pedido van a aparecer acá? 3. 3. 1, 2, 3. Pero se va a repetir el número de pedido. ¿Sí? Si lo está pidiendo hoy, ¿qué va a No, aparecer? tienen la misma fecha de pedido. La fecha del pedido va a aparecer las 3 veces. ¿Sí? Es el cliente, el primer cliente que tengo en mi organización. ¿Sí? Y se llama Juan Pérez. También. La misma razón social. Con lo cual, como me pidió 3 cosas Juan Pérez, me fui. Juan Pérez, me fui lejos, Juan Pérez va a aparecer 3 veces. Y también va a aparecer 3 veces su quit, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. No sé si está bien calculado el quit, pero no importa. ¿Cómo se calcula el quit? No tengo ni idea. ¿Cómo no tienen ni idea cómo se calcula un quit? A ver, ¿alguien tiene idea? Es el DNI y unos Yo sé números. que es el DNI con un número adelante y un número atrás, pero no sé qué número. Ahí está. Si es una persona física, ¿sí? No una empresa. Si es una persona física, como Juan Pérez, en el medio tiene un DNI. Adelante, dependiendo del sexo, tiene un número. ¿Sí? Y atrás, este número, Depende cómo esté inscripto. no. Es un dígito verificador. ¿Saben lo que es un dígito verificador? No. No saben, la pucha, tercer año. No saben lo que es un dígito verificador. Bueno, les cuento. El dígito verificador, este en particular, se halla por una fórmula que se aplica al número de quit, ¿sí? En este caso, este dígito no está calculado, yo puse cualquier cosa en este caso, ¿no? Pero está hecho con una función que se llama módulo 11. A ver si saben lo que es. ¿Qué es la función? Profesora, que no escuché bien. La función con la que se calcula este dígito verificador se llama módulo 11. En realidad la función se llama módulo. El 11 es algo de esa función. ¿Saben lo que es la función módulo? ¿No es la función que da el resto de la división por ese número? El resto de la división entera, sí señor. El problema es que el módulo 11, ¿qué me daría? ¿Qué valores me daría? De dividir por 11. Bueno, ¿y qué valores posibles me daría el dígito verificador entonces? 1 y 11. No, solamente 1 y 11 no. 0. 0 Dividido y 11, ¿cuánto me hasta da? 10. ¿Eh? De 0 hasta 10. De 0 hasta 10, sí señor.
Con lo cual, el 10 no me entraría en un solo dígito. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un solo dígito el verificador en este caso, Sí. no son dos. Entonces, como no me entraría en dos dígitos, se alterna y se toma un 0 o un 1 ahí. Y ahí es donde metió la pata la FIP, y a veces aplicó una fórmula y a veces aplicó otra, entonces a veces no te da el cálculo del dígito verificador. Bien, está bueno que lo sepan porque muchas veces se controlan ingresos de datos a partir de calcular ese dígito verificador. Para eso se hace. Bien, han aprendido otra cosa que no tiene nada que ver con gestión de datos, pero tiene que ver. Vamos a suponer que entonces yo tengo un ID de artículo acá que me pidió. Este es otro ID de artículo, porque la idea es que me pidió 3 artículos diferentes, ¿no es cierto? O con características diferentes. Entonces yo tengo esos ID de artículo, cada uno de los cuales, esto es una virome roja. Esto es un cuaderno, y esto es una regla. ¿Sí? Y de esta me pidió 12, de esto me pidió 20, y de esto me pidió 4, 5. Bueno. Bien. Ahora acá no dice que sea el monto de esta línea nada más del pedido, dice que es el monto total de venta, o sea que acá yo tendré, vamos a suponer que en todo esto, ¿cuánta plata gastó? 5.000 pesos. Un montón. ¿Sí? Bien. A ver si nos entendemos. ¿Cuál es la redundancia de datos acá? El número de pedido. Bien, el número de pedidos se repite por cada uno de los ítems. ¿Sí? Sí. Lo que no estaría mal, Fecha. bueno, esta es la clave primaria. Habíamos dicho que estas dos configuraban la clave primaria. Acuérdense de que alguien me maneje el chat. Bueno. Bien. Se repite la fecha del pedido, que es la misma para este pedido. ¿Sí? Sí. Se repite el cliente. Se repite el nombre de ese cliente. Se repiten todos los datos del cliente. Y todos sus datos. Lo único que no se repite, en este caso, bueno, es el ID del artículo, etcétera, etcétera, está. Y el monto total de venta se repite, que era del pedido. Esa es la redundancia de datos. ¿Qué pasaría? O sea, ahí si ustedes se fijan en la teoría, a ver, la teoría de esta materia tiene mucho que ver con la práctica, chicos. Si entienden la teoría van a entender la práctica y al revés lo mismo. ¿Ah? Le pueden poner nombre a las cosas. ¿Qué pasaría? Hay una cosa que dice que si no normalizamos, existe lo que se llama anomalías de modificación, anomalías de borrado, anomalías de actualización. ¿Sí? Yo lo que les pregunto es, si yo tuviera que modificar en esta tabla el número, la razón social de este cliente, porque en realidad se llamaba Juan Pablo Pérez, y el señor no se quiere ver en la factura como Juan Pérez, se quiere ver como Juan Pablo Pérez. ¿Qué tendría que hacer? Tenés que modificar todo. El cliente, después la tabla esta. Tendría que recorrer toda esta tabla, en todos los lugares donde aparezca Juan Pérez, y corregirlo por Juan Pablo Pérez. ¿Sí? Exacto. Sí. Bien. Después vamos a ver funciones para hacer esas cosas en una base de datos. Acá tendría que buscar y reemplazar, ¿no es cierto?, en una tabla común de Excel. Bien. Se entiende que generaría esto de tener que recorrer toda la tabla. Imagínense en una tabla, vamos a suponer que ahora esta tabla es los pedidos que se le hacen a, qué sé yo, a la cubana en todo el año. Bueno, hablé de una librería que está cerca de mi casa. Pero en cualquier librería que ustedes conozcan que venda mucho.
¿sí? ¿Cuántos registros puede llegar a tener esta tabla? Puede tener miles de registros. Puede tener miles y millones de registros. Exacto. Si a eso lo pienso en otro tipo de negocio, puede llegar a tener millones de registros. Imagínense lo que sería corregir esa tabla y no meter la pata, porque esa es la idea, ¿sí? Claro. Yo no meto la pata, porque aparte de este Juan Pérez, puede haber millones de Juan Pérez, y no necesariamente el Juan Pérez que yo quiero corregir, ¿sí? Entonces voy a tener que buscar formas de que esa, digamos, de no errarle en esa corrección. ¿Está? Bien. ¿Se entiende lo que es redundancia de datos? Algo que se repite, ¿sí? Y que no es necesario que se repita. Si yo normalizara este esquema de relación. Entonces ahora sí voy a volver a lo que ustedes tienen en pantalla. Tuc. Acá. Salimos del Excel, profe. ¿Cómo? Salimos del Excel. Sí, vamos, no sé qué están mirando en la pantalla, pero yo estoy compartiendo Sí, sí. todavía. ¿Eh? El Word, El Word, lo tienen ahí, ¿sí? sí. Bueno, entonces, cuando nosotros le damos un esquema de relación para que ustedes normalicen, ¿sí? Se lo podemos dar así, o se lo podríamos haber dado sin definir la clave primaria. Después vamos a trabajar sobre un ejemplo de eso, sin definir la clave primaria. Pero en este caso está definida la clave primaria. Entonces, nosotros sabemos que a partir de un número de pedido y un ítem de pedido, podíamos encontrar todo el resto de los valores de los atributos. Recién lo vimos, si queríamos ir a ver el pedido 1, ítem 3, ¿sí? Dados esos dos valores, nosotros encontrábamos todos los datos del pedido, en la tabla que estuvimos viendo recién. ¿Sí? ¿Seguimos hasta ahí? Bien. Si no me dicen que no, yo sigo. ¿Qué pasa? En este esquema de relación hay otras dependencias funcionales. Me dice, por ejemplo, que dado el número de pedido, como determinante, puedo encontrar los datos del pedido. ¿Sí? Que dado el número de cliente, puedo encontrar la razón social y el quit. Que dado el quit, puedo encontrar la razón social. Y que dado un ID de artículo, puedo encontrar la descripción de ese artículo. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Yo lo que voy a analizar ahora entonces, para poder normalizar, ¿sí? Es si este esquema de relación está inicialmente en la primera forma normal. Voy a seguir, como antes seguíamos una especie de receta para pasar del modelo entidad-relación al modelo relacional, acá vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir este proceso de normalización para ver si estamos en la primera forma normal, en la segunda forma normal y así. Yo ahí vi que nos quedan 10 minutos para esta reunión, y habiendo programado las reuniones podemos entrar con el mismo link, así que apenas se termine, volvemos a entrar y seguimos, ¿está? Bueno, para encontrar que estamos en la primera forma normal, ahora les voy a pedir que se vayan a la teoría, ¿sí? Al apunte de teoría, y que vean qué es lo que dice de la primera forma normal. Que alguien lo lea. Así también les queda grabado. Dice que un esquema de relación está en la primera forma normal cuando Cuando
mezclando Cuando sus valores atributos o atómicos. columnas contienen solo valores atómicos, o sea que no son ni multivaluados o compuestos, Ujú. ¿Qué más? y que también pertenecen a un mismo dominio de valores. Ujú. ¿Y qué más? Que no pueden existir, que no se puede repetir en los grupos. Y no existen grupos repetitivos. Así. ¿Eh? Bueno, a ver, vamos a aclarar esto, ¿está? Para que todo el mundo lo tenga presente. Primera forma normal. Sus atributos o columna contienen valores atómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo este esquema de relación que estuvimos viendo de pedidos clientes, no haya valores, atributos compuestos. ¿Habrá algún atributo compuesto acá? ¿Ven algún atributo compuesto? Ejemplo de atributo compuesto. ¿El número de cliente no sería un atributo compuesto? ¿El qué? El número de cliente. ¿Y compuesto por qué? No, un ejemplo puede ser la dirección, un atributo compuesto. Dirección es un atributo compuesto porque ya lo hemos visto que se puede descomponer en calle, número, piso. Calle, número. Perfecto. Ahora, no me queda claro por qué número de cliente podría ser un atributo compuesto. Profesora, yo tengo una pregunta. Sí. Si yo utilizo el ID artículo, ¿eso no me podría dar así otros valores de artículo? No, pero eso no es lo que dice ahí la primera forma normal. A ver, tenemos una bien. dependencia formal que dice que dado un ID de artículo encontramos una sola descripción de artículo. Pero no- Solo la descripción nada más. Por eso, yo quiero que se entienda el concepto de un valor atómico. Y quedó una duda ahí que no sé quién la planteó de... No, sí, me confundí yo con el ¿Con tema qué? de la dependencia funcional y cómo está ¿Cómo está explicado escrita ahí. la dependencia funcional? Bueno, no Claro, sí, confundamos, me confundí. no Profe, una confundamos pregunta. las cosas. Recordemos, un atributo es, digamos, monovaluado o atómico. Vamos a poner atómico o monovaluado para que se acuerden, ¿sí? Cuando puede admitir en ese atributo un único valor. Si lo miran en la tablita que hicimos recién, ¿sí? En el Excel que hicimos recién, ¿sí? Yo no puedo poner dos valores de número de cliente en una celda. ¿Podría? No tiene mucho sentido. ¿Y fecha se lo puede tomar como compuesto? Ahí estamos. Fecha podría ser un atributo compuesto. Y ahí es donde hablo del dominio de valores. Pertenecen a un mismo dominio de valores. Y vamos a decir que fecha está en el dominio de atributos de fecha, no de día, mes, año. ¿Está? Semánticamente fecha es un solo valor. No es día, mes, año. Su dominio de valores, sí, semánticamente hablando, no es día, mes, año para nosotros en este esquema. Es fecha. Después, cuando trabajemos en las bases de datos, vamos a ver que le vamos a poder poner un tipo de dato que es tipo de dato date. ¿Está? Entonces, pertenece a un mismo dominio de valores. ¿Se entiende? Ya definí que fecha para nosotros en este esquema es un atributo simple. ¿Qué otra cosa podría ser un atributo compuesto que se los conté recién? Y ahí se los estoy resaltando. El Quiz de quit. cliente. ¿Sí? El quiz de cliente, porque ¿qué tenía? El documento en el medio.
Tenía el El documento nombre en el medio, tenía verificador. un dígito verificador. ¿Saben cómo se llaman cada uno de esos pedacitos de un código? Codones. Tiene 3 codones el quit del cliente. Bien. Podríamos decir que lo separamos. ¿Y para qué lo podríamos separar? Se los dije antes cuando Para estuvimos... saber el género. Claro, para controlarlo. Entonces digo, a ver si me está poniendo bien, este usuario me está cargando bien el quit. Tiene que ser un 20 o un 27, ¿sí? Dependiendo del sexo, y tiene que tener un dígito de verificador que esté dentro de este módulo 11 que habíamos hablado. Bien. En general no lo hacemos nosotros así, sí lo hace la FIP, pero nosotros no lo hacemos, porque sería bastante engorroso controlar el quit, y ya les conté que hay quit que no pasan la validación, con lo cual sería, digamos, contraproducente estar evaluándolo. Por lo tanto, el quit lo vamos a tomar como válido y va a tener 11 caracteres, y va a ser dentro del dominio sin necesidad de abrirlo. ¿Hay algún otro que ustedes vean que puede ser multivaluado o compuesto? Para mí no hay Y el otro. idea de artículo podría ser una conjunción entre proveedor y tipo artículo, digamos. También podría ser, pero lo vamos a tomar como un atributo simple. ¿Sí? El ID que yo les puse en la tablita era un número, nada más. No tenía todo eso, pero es cierto que muchas veces en las empresas definen codones para los artículos también. De hecho, si tomamos el código de barra, tiene un montón de información adentro. Pero se toma como un atributo simple. Bien, entonces, si vamos a evaluar que esto esté o no en la primera forma normal, vamos a decir que está en la primera forma normal, porque sus atributos contienen valores atómicos o monovaluados, no hay atributos compuestos, pertenecen a un mismo dominio de valores, como por ejemplo la fecha, y no existen grupos repetitivos. Este no hicimos, Vamos a ver un poquitito este. Grupo repetitivo. Yo voy a cambiar este esquema de relación, no le voy a poner clave primaria, lo voy a escribir acá abajo, voy a sacar esa clave primaria, lo voy a tratar sin haber considerado la clave primaria. Chao, clave primaria. No te quiero. Pero no te quiero subrayado. Creo que era así. Sí, ahí está. Bueno, pensémoslo así. Profe, está grabando. ¿Cómo? Sí, está grabando. Sí. Sí, ahí arranqué a grabar otra vez. Estaba esperando que más o menos estuvieran todos para seguir. Bueno, yo después lo que hago es juntar estas dos. Empecé a ver que las puedo juntar a las charlas, así que las junto y se las subo en un solo archivo. ¿Está? Bien, a ver. Entonces, hablábamos de cómo entender lo del grupo repetitivo. Como para que... a ver, si lo analizamos desde esa tabla que habíamos puesto en el Drive, vamos a ver que con el número de pedido se repiten un montón de veces las otras cosas. El ítem y todo lo demás. ¿Sí? O sea que para un número de pedido se repiten. Lo voy a acomodar un poquitito a esto. En realidad para un número de pedido con todos sus datos, ¿sí? Porque esto no se repite, si lo quiero ver así.
para un pedido que tiene todos esos datos, se repiten todos estos otros. ¿Sí? Si lo quiero pensar, a esto como grupos de valores. Vamos a decir que para un número pedido, una fecha, un número de cliente, una razón social, un quit y un monto total de venta, ¿sí? Tenemos muchos ítems de pedido y de artículo, descripción y cantidad. ¿Sí? Si lo vemos, vamos a volver a la tablita que habíamos hecho antes. Sí. Vamos a checar esto. O sea, fecha de pedido, número de cliente, razón social, quit, ¿sí? ¿Se piensa como un diccionario de datos, entonces? A ver, lo que nosotros hacemos cuando analizamos un negocio es armar un diccionario de datos. Sí. Son los datos que necesitamos, es lo mismo que, a ver, le pongas el nombre que le ponga, lo que estamos haciendo es un análisis el modelo de datos que rige el comportamiento de un sistema que vos estás analizando. ¿Está bien? ¿Entendió lo que dije? Sí, listo. Bien. Entonces, yo acá la acomodé un poquito a la tabla para que la vean, ¿sí? Pero fíjense que tenemos número de pedido, fecha de pedido, número de cliente, razón social, quit de cliente, otra vez quit de cliente, no sé por qué tengo otra vez esto. Ahí, monto total de venta, y después lo que no se repite son, perdí el ítem del pedido, que era 1, 2, 3, ¿sí? ¿Lo están viendo en la tablita? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a decir que hay un grupo repetitivo, que para todos estos valores hay un montón de ítems de pedido, o sea que lo puedo escribir, ¿sí? Como lo estoy escribiendo acá abajo. Pedido de cliente es número de pedido, fecha de pedido, número de cliente, razón social, quit de cliente, monto total de venta, y se repiten para eso un montón de ítems de pedido. Y lo puse entre corchetes. Si yo lo tuviera así, diría que hay un grupo repetitivo y no tengo la primera forma normal, porque hay un grupo repetitivo. Ahora, cuando yo ya encuentro una clave, como pasó acá arriba, gracias a esas dependencias funcionales, encuentro una clave que me puede determinar un único conjunto de todos los otros valores, ya no hay un grupo repetitivo, ¿sí? Porque a partir de un número de pedido y un ítem de pedido, encuentro un solo valor de todo esto. ¿Se entiende? A ver, para llegar a encontrar esta clave primaria, ¿sí? Utilizando las dependencias funcionales que me dan en el dominio del problema, yo puedo encontrar una clave primaria. Sí, decime. ¿Había una pregunta? No, profe, me parece que tiene el micrófono abierto. Ah, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Eso decías? Me parece. Espérate que yo busco acá y le digo silenciar a todos. Ahí lo silenciamos y después ustedes se vuelven a poner el audio. Y silencia a todos. Bueno, a ver.
Cuando ya encontramos una clave primaria que me determina un único valor, ya no hay un grupo repetitivo, ¿sí? Entonces podemos decir que no habiendo atributos o columnas compuestos o multivaluados, y no existiendo grupos repetitivos, ¿sí? Pedidos cliente donde está definida la clave primaria, está en la primera forma normal. Eso es lo que dice esta receta, digamos, ¿está? Bien. Pero, dijimos, todavía hay cosas que se repiten. ¿Sí? Habíamos dicho que había redundancia de datos, lo veíamos que había un montón de veces que se repetía la fecha de pedido, el número de pedido, bien. Para que eso no suceda, lo que hay que hacer es empezar a separar este esquema de relación. ¿Y cómo se separa ese esquema de relación? Se sigue con las siguientes formas normales. Entonces vamos a la Profe, segunda. una pregunta, ¿puedes repetir una vez más antes de seguir lo de ítem pedido en la primera forma normal? Bien. Si nos hubieran dado este esquema de relación, ¿sí? Donde no está definida la clave primaria, y tenemos un grupo repetitivo, no estamos en la primera forma normal. Sí, eso sí. Como nos dieron un esquema de relación que ya tenía una clave primaria definida, no tenemos un grupo repetitivo, vemos que no hay atributos, que ya lo evaluamos antes, no hay atributos multivaluados o compuestos, entonces Sí. vamos a decir que está en la primera forma normal. Hasta ahí es lo que me dice esta receta. Busque si está en la primera forma normal. Si está en la primera forma normal, diga, está en la primera forma normal. Y eso es lo que estamos haciendo. Ok. ¿Está bien? Sí. Estamos en la primera forma normal. Perfecto. Vamos a ver, entonces, porque este proceso me dice, usted ahora tiene que seguir con la segunda forma normal. Bien. ¿Qué dice la segunda forma normal? A ver, ¿me lo leen? Porque es bastante feo lo que dice. Entonces lo vamos a poner en otras palabras. Acá, segunda forma normal. En una relación o tabla, ¿está en segunda forma normal? Sí. Además de estar en la primera, dice en 1NF, sería Sí, a la la primera primera forma forma normal. normal. Sí. Cualquiera de sus atributos no claves dependen completamente de cada una de las claves cantidades de la relación o tabla. Candidatos de la relación. Estamos al horno ahí. 1NF o 1FN. De las formas que ustedes quieran, Primera forma normal. Primera normal form, muchas veces la van a encontrar así porque está en inglés, y si no, primera forma normal. ¿Está? Como ustedes quieran. Entonces dice, además de estar en una forma normal, todos sus atributos no clave dependen de la clave completa, o algo así. ¿Eso dice? A ver, ¿qué significa esto? Completamente. Dependen completamente de la clave, candidata. ¿Así? De cada una ahí. De cada una De de las cada claves una de las candidatas. clases. Bueno, lo que pasa es que nosotros acá tenemos una sola clave candidata, no hay otra. Y la tomamos como clave primaria. Así que vamos a tomar que dependen de esta sola. Después les voy a mostrar cómo podemos armar otra clave. Acá en este mismo ejemplo. Bueno, segunda forma normal. Entonces, vamos a tratar de que esa forma normal se respete en este esquema de relación. Si no se respeta, hay que separar el esquema de relación. Y ahora les voy a enseñar cómo se separa.
Esto se puede pensar también con dos conceptos que vimos, en realidad con uno de los dos conceptos que vimos la clase pasada, que es el de dependencia parcial. O sea que esto que dice acá, sus atributos no claves dependen completamente de la clave, hace referencia a lo que se llama dependencia parcial. A ver si se acuerdan de lo que es una dependencia parcial. A ver. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, van y lo buscan ya en la teoría. Y me dicen, en este esquema de relación, si existen dependencias parciales. ¿La fecha de pedido? ¿De quién depende? No, no depende del número de pedido ni del ítem. ¿Por qué no? A ver, para saber de quién dependen estos atributos tendríamos que ir a las dependencias funcionales que están acá. ¿Sí? ¿Qué es una dependencia parcial? Que fue la pregunta que yo hice. ¿Qué es una dependencia parcial? Que hay atributos que no están en la clave, o sea, no son ni número de pedido ni ítem de pedido en este caso, que no dependen de estos dos atributos en forma completa. A ver, para un pedido, el ID del artículo de este esquema de relación dependen del número de pedido y del ítem. No dependen de un solo valor, de un solo atributo de este esquema. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Necesito de los dos para ir al ítem, al ID del artículo ese. A ver, si el cliente me dice, che, en la línea 3 del pedido me pusiste, ¿qué artículo me pusiste que no entiendo? ¿Qué van a hacer? Van a tomar el número de pedido y ese ítem 3 que me dice este cliente y voy a ir a mirar el ID del artículo. No podría ir a mirar el ID de ese ítem de pedido sin conocer el número de pedido y el ítem. Necesito de los dos. Ahora, para saber quién es el cliente de este pedido, ¿necesito saber el ítem del pedido o con el número de pedido me basta? Con el número te basta. Con el número me basta porque también me lo dice esta dependencia funcional que estoy resaltando. Con el número de pedido, solamente, sin el ítem, no lo necesito, puedo encontrar la fecha del pedido, el número del cliente, el quit del cliente y el monto total de venta. ¿Es cierto eso? Sí, dado el número de pedido, yo sé de qué cliente es. Entonces, viniendo acá nuevamente, una dependencia parcial, las dependencias parciales son aquellas dependencias funcionales que me permiten identificar que una partecita del determinante me determina algunos atributos del determinado. Son dependencias parciales en este esquema de relación, este que está acá. Es una dependencia parcial. Un número de pedido me determina una fecha, un número de cliente, un quit, ¿sí? Y un monto total de venta. ¿Se entiende eso? Tengo que buscar si hay dependencias parciales. Con lo cual yo tendría que eliminar estas dependencias parciales.
¿Cómo las elimino? Separando, a partir de estas dependencias funcionales, separando las tablas. Separando este esquema de relación. ¿Cómo les parece que lo puedo separar? ¿Cómo puedo separar el número de pedido y el ítem de pedido? ¿Cuántas tablas tendría que hacer? ¿Cuántas tablas les parece? ¿Con cuántas tablas puedo separar esta dependencia parcial? Y que me quede algo coherente, ¿no? Que me quede el pedido del cliente, pero separado, justamente, ¿qué sería esto de un pedido? De un formulario de pedido. ¿Dónde están esos datos? En línea. La línea de pedido sería la que tiene el número de pedido y el ítem de pedido. ¿Y lo otro cómo se llama? Lo que está escrito arriba. 2 tablas necesito, una del número de pedido, otra con los datos del cliente. No, los datos del cliente no, porque esa no es una dependencia parcial. La dependencia parcial es la del número de pedido. Pero sí necesito 2 tablas. A ver, cuando yo miro un comprobante, un ticket del supermercado, ¿alguna vez miraron? Sí. Bien. ¿Qué hay arriba en el ticket del supermercado? El número, ¿cómo es? No sé si era el número del ticket o... ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a ustedes que puede haber en un comprobante? Porque está visto que no han visto un comprobante. ¿Cuándo no hicieron un análisis de una organización, primero o segundo año? ¿No les hicieron mirar los comprobantes Fecha del de pedido. una organización? La fecha del pedido. Solamente la fecha. tenés... Bueno, ¿Alguna vez pidieron una pizza? ¿Y unos carlitos? ¿O alguna cosa? ¿Sí? ¿Pidieron? ¿No les traen un comprobante? ¿Nunca lo miraron? no. En el bar no, solo pagamos y listo. Pagan y listo. Fantástico lo de usted, ¿eh? No, pero A ver, yo el les mismo cuento... No, les cuento algo y... Razón social. Que da la razón social de la empresa porque eso está preimpreso en el formulario, ¿sí? ¿Y de ustedes qué tiene? el nombre, Nombre, dirección. la firma, el número de documento. Puede ser, en general no. A ver, si estamos pidiendo un delivery, estamos pidiendo un montón de el nombre, la cosas, dirección. y arriba tiene lo que se llama una cabecera del formulario, donde está el número del formulario, tiene los datos de ustedes, porque no están repetidos en todo el formulario, ¿no estamos de acuerdo? Hay una cabecera donde tiene todos esos datos. ¿Sí? Sí. Bien. Y después abajo hay como una grilla, tipo la planillita de Excel que hicimos hace un ratito, ¿sí? Que dice los ítems, a veces no lo dice, pero no dice el número, pero hay una serie de líneas del pedido y te dicen 3 pizzas de tal gusto. Sí, va la cantidad, el detalle, el precio Claro, el unitario. precio unitario, ¿verdad? El Y al precio- final el precio total. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Con lo cual está separado esto en lo que se llama la cabecera del pedido y las líneas de pedido o ítem del pedido. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, es lo mismo que estoy intentando que hagan ahora. Que analicen qué atributos dependen de parte de esta clave
¿Y qué atributos dependen del total de esta clave? De la totalidad, que ya me lo decía en la forma normal, no tenían que pensar mucho. Acá están las formas normales, ¿sí? Del número de pedido. Del número de pedido me dependían todo esto que están acá. Del número de pedido me dependen todo esto que están acá, ¿sí? Que a su vez, si aplico transitividad, acá también estaría la razón social del cliente, que está por acá abajo y todo lo demás. Bien, ahora, si yo quiero separar esta dependencia parcial, lo que necesito hacer es separar pedidos clientes. Yo voy a dejar en pedidos clientes todos los datos del pedido, de la cabecera del pedido, ¿sí? O sea que voy a sacar el ítem del pedido, ¿sí? Voy a dejar todos los datos de la cabecera y voy a Y los que sacar dependen de uno no dependen del otro, sería. los que son de la línea del pedido, se los saco. Y dejo nada más que los de la cabecera, ¿sí? Un momentito. Voy a dejar con una letra un poco más chica, así. Así se ve. Bien. Entonces me queda la cabecera del pedido y me quedan los ítems del pedido. Vamos a copiar otra vez. Le voy a cambiar el nombre acá para que quede. Le saco todo esto porque ya no lo necesito. ¿Por qué no lo necesito? ¿Cómo lo puedo encontrar? El número de pedido. Con el número de pedido. O sea que esto que está acá me queda conformando esta tabla y el resto lo puedo encontrar por el número de pedido. ¿Por qué? Porque el número de pedido en esta tabla, ¿qué es? ¿Qué es? La clave ¿Clave qué? primaria. Acá conforma La la clave clave foránea. primaria, pero en esta tabla, el número de pedido, este pedacito de la clave, ¿qué es? La clave foránea. Clave foránea a la tabla pedidos clientes. ¿Sí? Y lo que hice fue separar esa dependencia parcial. ¿Hay Profe. alguna otra? Sí. Perdón. En pedidos clientes no te quedó repetido el quit del cliente y ¿cómo es el número del cliente? Espera. ¿Cómo? ¿Cómo? Esta era la dependencia parcial, ¿eh? Yo hice, acá hice... Sí, pero... Las dos tablas que me quedaron son estas que están acá abajo. ¿Y dónde me decís que me quedó repetido? A ver, fecha de pedido, número de cliente, razón social, quit de cliente, monto total de venta. Y acá me quedó número de pedido, ítem de pedido, y de artículo, descripción de artículo y cantidad. No me quedó nada repetido. Me quedan esas dos tablas ahora. Sí. Ay, sí, me confundí yo, perdón. A lo mejor te habías confundido porque me había quedado esta dependencia funcional pegadita ahí. Sí, por eso. Vamos a dejarla ahí. La dependencia parcial era esa que me manifestaba esa forma. ¿Hay alguna dependencia parcial? ¿Hay alguna otra cosa que dependa parcialmente de la clave primaria? Y ya no tengo... Si esta clave fuera más larga, por ahí la tendríamos que pensar. Pero es cortita, entonces, como tiene dos atributos, no hay nada que dependa solamente del ítem de pedido, porque el ítem de pedido, 1, 2, 3, no me dice nada. Entonces, hasta ahí estamos en la segunda forma normal. Ahora, esto implicaría... a ver, ¿hay alguien en el chat preguntando algo? No. Creí que estaban preguntando. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora vamos a tener una tabla de pedidos clientes y una tabla de pedidos ítems. ¿Sí? ¿Quieren que la veamos en el ejemplo de la que habíamos hecho en el Drive?
cómo quedaría la tabla? ¿O se la imaginan? ¿O no hace falta? Espero respuesta. Si se la imaginan, no hace falta que vaya a dibujarla. Serían dos tablas diferentes, ¿no? Serían dos tablas diferentes, por eso. Si vamos acá, vamos a dejar una que se llame pedidos clientes en una hoja, ¿sí? Ahí le puse un nombre. Añado otra hoja y le voy a poner ítems, pedidos, ítems. Entonces, en pedido de cliente, voy a copiar tintera para sacarla. En pedidos ítems vamos a dejar lo que corresponde a pedidos ítems. ¿Alguna vez usaron Access? No, ¿No? Qué lástima. vaya. Yo sí en la secundaria, profe. ¿En la secundaria? Bueno, estas serían como dos tablitas de Access y las podés unir y todo lo demás. Y acá me quedaría número de pedido. Vamos a sacarle todo esto. Eliminar filas. Y eliminar columnas. Me quedarían estas dos tablas con los registros así. ¿Sí? El número de pedido 1. El número de pedido 1, ¿sí? Que era del 23 del 4 del 2020, para el cliente 1, Juan Pérez, ¿sí? Ahora me voy a pedidos ítems, y no hay redundancia de datos, o hay muy poca redundancia de datos, por lo que veo acá. ¿Están en la planillita de Excel? ¿Sí? Bueno, yo voy a agregar otro pedido de este cliente. ¿Sí? Que me lo hizo también hoy. Que gastó 6.000 pesos. ¿Sí? Porque compró, le gusta comprar más o menos siempre lo mismo a este muchacho. Para que yo no tenga que escribir tanto. Vamos a poner que compró viromes azules. Acá. Allá. Le vamos a cambiar el código a la virome azul. ¿Sí? Compró 30, por eso gasta un poco más. La virome azul le salía más cara. ¿Sí? Perdón. Y este es el ítem, el pedido 2. Si no, tendríamos que la clave primaria fallaría. ¿Sí? Y ítem pedido, se deja 1, 2, 3, igual. Claro, porque, a ver, si nos fijamos, si adentro del tuviéramos que pedido. describir este negocio, cada línea de pedido, las líneas de un pedido se numeran 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Sí. Bien. Estas dos para nosotros eran la clave primaria de esto. Claro. ¿Sí? Ahí. Ítem de pedido y número de pedido en pedidos ítems. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Hay redundancia igual? Hay menos que antes. Porque antes hubiese tenido para todos los pedidos de ítem, imagínense todo el nombre de Juan Pérez, el subquit, el número de... Ahora no lo necesito porque con este número de pedido, el 2, por ejemplo, digo, es del cliente Juan Pérez. ¿Sí? ¿Me siguen? Eliminé algo de la redundancia que teníamos, pero no toda. Porque sigue ¿Y existiendo... por qué no hago lo mismo con los datos del cliente? ¿Cómo? ¿Por qué no hago lo mismo con los datos del cliente? Claro, ¿por qué no hago lo mismo? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Bueno, eso lo hace la segunda forma normal. Perdón, la tercera forma normal.
tercera forma normal. ¿Qué dice la tercera forma normal? Así lo dejamos acá también escrito. Alguien que me diga. ¿Te lo digo? ¿Sí? Dale. Bueno, la tercera forma normal dice, además de estar en la segunda forma normal, cualquiera de sus atributos no claves no depende transitivamente de las claves candidatas de la velación. Bueno, yo voy a poner puntos, no hay dependencias transitivas. Se las voy a escribir más cortita para que la entiendan, ¿sí? Entonces me tengo que preguntar, ¿hay dependencias parciales? Perdón, ¿dependencias transitivas? Entonces, ¿a dónde me voy a ver si hay dependencias transitivas? Me voy otra vez a las dependencias funcionales, ¿está? Pero las puedo mirar de acá y darme cuenta. ¿Qué significa una dependencia transitiva? Que de número de pedidos yo voy hacia algún atributo que a su vez va hacia otro. Recién me dijeron, y no podríamos separar los datos del cliente. ¿Por qué? Porque acá hay una dependencia transitiva entre número de cliente, razón social, quit, etc. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? ¿Y eso de dónde sale? De acá arriba, de las dependencias que me dieron. Número de cliente determina razón social y quit. Entonces podríamos separar esa dependencia transitiva de pedidos clientes. ¿Qué significa separar? Hacer otra vez de estas dos tablas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo separo esas dos tablas? Vamos a poner acá. Pedido cliente me quedan como está. Sin algo. Ahora vamos a ver qué le sacamos. Podríamos tener la tabla clientes. ¿Sí? Porque dijimos, vamos a separar todo lo que tenga que ver con clientes. O sea que me llevo todos los datos del cliente y aprovechando esta dependencia transitiva que teníamos acá, número de cliente, determina razón social y quit, ¿sí? Podemos decir que número de cliente es una clave candidata de la relación. Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería, mirando estas dependencias funcionales, otra clave candidata de la relación? De esa relación de clientes. Quit sería. Ahí es donde hay dos claves candidatas. ¿Qué hago? Elijo una. Generalmente elijo la que para la organización es la más corriente. ¿Sí? En este caso va a ser el número de clientes, más que el quit. Nadie se va a acordar el quit de un cliente. Entonces, dejo esa como clave primaria. Clave primaria. Entonces, ¿sí? Número de cliente. Clave primaria. Perfecto. Entonces, de acá, de esta, de pedidos cliente, ¿qué podría sacar? Razón social y quit del cliente. Sí, señor. Saco esa porque está el número de cliente. Y número de cliente, tengo que volver a poner todo esto, ¿no? Número de pedido. Perdón. Número de cliente acá. Número cliente. Es clave foránea. ¿A quién ahora? A clientes, que fue la tablita que hice ahí arriba. Y separé esa dependencia transitiva. Esa es la que estaba acá en pedidos clientes. Vamos a mirar ahora si no existe alguna posibilidad en esta otra, que era pedidos ítems. Vamos a ver si en pedidos ítems yo no tengo alguna dependencia transitiva que pueda eliminar. Si ustedes se fijan en el Excel que habíamos hecho. Podría sacar la descripción, porque con el ID ya... ¿La descripción de quién? El artículo. Perfecto.
La descripción del artículo es la que se me repite, ¿sí? Que con el ID la puedo llegar a encontrar. Estaba, si me fijo otra vez, como una dependencia funcional dada en el esquema de relación. O sea que la puedo separar. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner que esta tabla ya no tiene pedidos ítem, no va a tener la descripción del artículo. ¿Por qué? Porque me voy a llevar ID de artículo y descripción de artículo a una tabla, que la puedo llamar artículos. Artículos, va a tener el ID de artículo y la descripción del artículo. ¿Sí? Y esa es mi clave primaria. ¿Y qué tendría que sacar entonces de la tabla pedidos ítems? La descripción artículo. Le tendría que sacar la descripción del artículo, que es lo que se repite. Perfecto. Oh, quiero subrayarte. No puedo. Bien, entonces saco la descripción del artículo y ¿qué tengo que poner para que no perder la integridad referencial? Que ID de artículo. Clave foránea de artículos. Bueno, solamente una cosa no hicimos. Este es el modelo normalizado, ya no hay más redundancias. Si ustedes quieren, después jueguen con la tablita que les dejé y me va a tener que quedar la tabla de clientes y la tabla de artículos dentro de ese ejemplo que hicimos en el Drive. Y lo único que me faltaría poner acá es que estas claves foráneas no admiten valores nulos, porque obviamente yo no puedo tener un pedido de un cliente que no tenga nombre, ¿sí? Que no tenga número de cliente, perdón, y acá no hace falta porque esta es clave primaria, pero en el ID de artículo sí hace falta porque no es clave primaria de la relación. ¿Se entendió? ¿Y eso, profe, te lo tiene que decir o siempre va a ser así? O sea, no tiene que ser número. Te lo tendría que decir la narrativa, ¿sí? Pero es lógico que yo no voy a tener un ítem de pedido con algo vacío, ¿sí? Que tenga número y no tenga